Si yo de verdad amo a Carlos con todo mi corazón, lo que tengo que hacer es alejarme de él. Yo sí estoy aquí. Y estoy aquí para ayudarte. ¿Tú sabes si Luis sigue en Los Ángeles? ¿Sigue aquí? Si no le hubiéramos mentido a nuestra hija, ella estaría aquí, en su casa. La verdad es que se me hace mucho por el cuarto, pero pues si no hay otra. Estar contigo ya se convirtió en una tumba para mí. Mira, yo no quiero hacerte daño a ti ni nada, pero claramente lo que yo estoy buscando de la vida es bien diferente a lo que tú estás buscando, ¿sabes? Somos personas bien diferentes y tarde o temprano esto se iba a acabar, tú lo sabes. Tú lo sabes, esto sencillamente fue algo pasajero. Duró lo que dura una ilusión. Yo no puedo creer lo que estás diciendo. ¿Dónde quedó todo aquello de que yo te había salvado de las calles? ¿Dónde quedó eso de que conmigo ibas a empezar una nueva vida? ¿Eso también fue una ilusión nomás o qué? Yo todo ese tiempo me estuve engañando a mí misma nada más. ¿Y no será que ahora es que te estás engañando? ¿No será que alguien habló contigo? Porque me dijeron que Willy pasó a verte antes de que desaparecieras. ¿Te amenazó? No. A mí nadie me obligó a que yo no fuera a esa ceremonia que tú te inventaste, Carlos. Sencillamente yo lo decidí porque sabía que no podía seguir adelante con eso, porque confundí gratitud con otra cosa. ¿Gratitud? ¿Cómo puedes decirme eso, gratitud? Carlos, perdóname, pero yo no te amo. Carlos, Mr. Jacob te está esperando allá en el despacho. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Cómo se puede estar bien si el mundo se me está cayendo encima? Aquí están los recibos. Verifica con tu madre. Son casi $2,000. Ahí están los montos y su nombre. Mi mamá no me dijo nada. ¿Y usted cómo la encontró? ¿Cómo la contactó? Eso no importa ahora. Lo hice por el cariño que te tengo y porque nunca pensé que me ibas a fallar como lo hiciste hoy. Pero yo no le pedí la ayuda. Debió de consultarme. Usted sabe de sobra que no tengo esta cantidad de dinero para pagarle. Es muy sencillo. No puedes renunciar. Te quedas en esta casa hasta que me pagues el último dólar que tu familia recibió. Robar es un delito que te pone en la mira de inmigración. ¿Eso es lo que quieres, que te deporten? ¿Que tu madre y tu hijita mueran de hambre por tu culpa? Revisamos si todo está bien. ¿Qué está haciendo? Nada. Bueno, y si ya no tienen más nada de qué quejarse, me retiro, que tengo mucho trabajo pendiente. Perdón. Usted estaba revisando mis cosas. Yo no estaba revisando nada. Y bájale al tono, mocoso. Que yo no sé de dónde vengan, pero en este barrio más les vale andar con cuidado. Se llevó el dinero, Luis. Y además nos amenazó. ¿Qué vamos a hacer? Todo el dinero que teníamos estaba ahí. El dinero de mi coche. No tenemos un peso. No podemos hacer ¿Cómo no nada. vas a hacer nada? No podemos hacer nada porque el dinero no está ahí. El dinero está aquí. Tranquila, mi amor. Aquí está, mi amor. ¿Tú qué crees que soy tonto? Que pues yo me había fijado que estaba ahí de mirona. Cuando yo le pagué el cuarto, pues vi el dinero ahí. Pues ya, todo bien. Tranquila, aquí está. Por un momento pensé que íbamos a tener que regresar a la casa. Luis, ese dinero es todo lo que tenemos. Mi amor, prometí cuidarte. ¿Y lo voy a cumplir? Eres un tonto. ¿Y por qué no me avisas? Jacob, estoy pensando que si el jardinero se enteró de mi denuncia, a lo mejor su hijo se llevó a Susie para vengarse. Basta, Débora. Deja de culpar a los demás por tus errores. Nuestros errores. Susie se fue, ¿ok? Y la culpa no es de Carlos ni de Luis, es nuestra. Le mentimos. Y ella a nosotros.
Tengo que recordarte que se escapó de la escuela por ese muchacho. Que la policía los detuvo por andar con pandilleros. Todo esto empezó, Débora, el día en que tú denunciaste a Carlos injustamente con la inmigración. Yeah, that's when it started. Lamentablemente, tardé mucho en entender que Luis no era el problema de nuestra hija. It's us, baby. It's us. Perdone usted, Mr. Jacob, pero Ramona me dijo que me presentara aquí. Bien, Carlos. Mi esposa ya se iba. Entonces, ¿qué, Mr. Jacob? ¿Vamos a hacer a mi modo? ¿Vamos a buscar a nuestros hijos de la manera que yo quiero? Pero tú dijiste que Felicia no nos iba a separar. Lo único que me une con esa mujer es un bebé, por Dios. Por lo menos algo te une con ella, ¿verdad? Porque conmigo no te une nada, Carlos, no te das cuenta. Mati, ¿qué pasó? ¿Qué le dijiste a Carlos? Ay, soy la peor mujer del mundo, Ramona. Lastimé a la persona que más me importa, a la persona que más cariño me ha dado en la vida. ¿Le dijiste lo de su hijo Rodrigo? No, le dije que... Le dije que no lo quería, le dije que me aburría estar con él, que no tenía ganas de nada, que no lo amaba, cuando es mentira, es todo lo contrario, hombre. Lo amo tanto que no me cabe en el pecho. Ay, escuincla, ¿para qué le mientes? No es por ahí, chamaca, te estás equivocando, Mati. Es que tú no te das cuenta, tú no entiendes. Si yo le llego a decir que su hijo está enamorado de mí, por favor, se va a armar una bronca horrible, va a terminar sufriendo más. Ya la vida se encargó de separar a Carlos de su hijo una vez. Yo no voy a ser responsable de que eso vuelva a pasar. Eso no lo voy a permitir. Yo prefiero que me termine odiando a mí, a que tengan que sufrir eso, a que tengan que pasar por una experiencia como esa. ¿Cómo que estás enferma de la presión, mamá? ¿Por qué no me dijiste nada? No, pues yo hubiera encontrado la manera de mandarte esas medicinas. No importa que tú no le hayas pedido ese dinero a don Alan, pero pues tampoco se lo hubieras aceptado. ¿Por qué no me contaste nada cuando hablamos, mamá? Yo le dije que era una ayuda incondicional y te ibas a negar. No, pues yo me hubiera negado. No, pues ahora voy a ver dónde consigo todo ese dinero para pagarle. No, yo que quería renunciar. No le vas a dar una preocupación a tu madre. No, mamá, no, don Alan no me ha hecho nada malo. Lo que pasa es que, pues me sorprendió que te mandara tanta lana. Pásame a mi hija. Mamá, quiero hablar con mi hija, quiero que me escuche, quiero que no se olvide de mi voz, por favor. Mi amor, soy mamá. Soy mamá. ¿Cómo estás? Mati, si ya decidiste no contarle nada a Carlos, pues disimula. Tú tranquila. Es la primera vez que me toca taparme una herida antes de que cicatrice. Va a buscar las cosas de la limpieza. Ramona, ¿será que vos le podés decir a... Mati, vos estás aquí. ¿Qué pasó con vos? ¿Por qué te desapareciste? Ay, hombre, no estoy de humor para andar dando explicaciones, de verdad, Santiago, perdón. Yo ya a Carlos le di mis motivos y seguramente él te los va a contar en algún momento. Mati, pero es que estábamos muy preocupados por vos. Juanita te buscó por todo el barrio. Dile que estoy bien, que no pasó nada, que aquí estoy sana y salva, que a lo mejor me queda vivir aquí unos días donde los Anders. Que no se preocupe, que tranquila. No tengo el celular para marcarle. Está bueno, como vos querás. Yo le digo a Juanita con mucho gusto. Va. ¿Será que me haces un favor, Mati? Es que necesito preguntarle una cosa a Carlos, pero debe estar en la oficina con don Jacob. ¿Será que vos lo podés buscar? Niños, apúrense, que para variar ya se nos hizo bien tarde otra vez.
Oigan, Carmela los va a llevar, ¿eh? Porque yo estoy ocupada. ¿Tú por qué no vas? Porque no puedo, hija. Ah, es porque vas a cuidar a Alex. Que lo cuide su mamá. A ver, Guadalupe, andas muy groserita, ¿eh? Y no es por eso. La mamá de Alex fue a buscar trabajo, ¿ok? Y yo tengo que ir a buscar a tu tío Carlos para ayudarle a buscar a Luis. Por eso no puedo ir. A ver, ya, por favor, se va a hacer tarde. Agarra tu mochila, toma la tuya, se comen todo, por favor. No quiero que me regresen con nada en el lunch, ¿ok? Pórtense bien, allá está afuera Carmela esperándonos. Con cuidado. Ay, ¿está rico? Señora, usted sí cocina rico. Ay, gracias. ¿Te gustó? Pero no me digas señora, dime María. Así me llamo. Mi mamá no sabe cocinar. ¿A poco? Bueno, así pasa a veces. No todas las mamis saben cocinar. Pero tu mami sabe hacer muchas cosas más, ¿sabías? Porque los papás quieren mucho a los hijos y siempre hacen todo por ellos. Mi papá no me quiere. A ver, pelos, paisa. Metan esas televisiones a la bodega y bajen todo lo que está en el camión afuera, ¿no? ¿Cómo la ves, Fire? Estas son las cajas con la merca que se van a mandar a los casinos. Ya el Colmillo le encontró doble negocio a eso. ¿Está en su cuarto el güey? Sí, ahí anda. Quiero pedirle de paro a ver si me ayuda a encontrar a Luis. ¿Cómo ves? ¿Qué pasó, Fire? ¿No me dijiste que no querías deberle más favores al Colmillo? Ya le entregaste de las Morales, carnal. Ya no tiene cómo fregarte. Pues sí, compa, pero si este güey quiere, me puede ayudar a encontrar a Luis de volada. No me importa tener que abrir otra cuenta con él. No están muy platicadoras las chiquitas. No, Mr. Jacob. Aquí la policía no está entendiendo algo que para nosotros es evidente. Nuestros muchachos están enamorados, son capaces de cualquier cosa. Entonces no esperemos más, Carlos. Salgamos a buscarlos. Con permiso, mister. Nada más venía a darle un recado a Carlos de parte de Santiago, que está allá en la cocina, que necesita consultarle algo. Si usted me permite, Mr. Jacob, ahora vuelvo. Permiso. Algo pasa, Mati. ¿O sabe qué? Sí. Necesito pedirle un favor. Así es que se robó a la novia y se fue de la ciudad. Este los trae bien puestos. Pues sí, estamos preocupados por él porque pues, no sabemos dónde puede estar. A esa edad, irse de la casa es cualquier cosa. Al rato regresa. Gracias, mi gatita. No creo que sea cualquier cosa. Cuando yo me fui, tardé muchos años en regresar. Aparte, mi carnal pues no tiene un varo y es muy inocente. No quiero que se meta en broncas. ¿Y yo qué tengo que ver en todo esto? Bueno, pues que tú tienes homies en todo el país, ¿no? Si tú quisieras, me podrías ayudar. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿No me has dicho que aquí la clica es mi familia? No te estoy pidiendo nada que no le pediría a un carnal o a un padre. Ahora sí me ganaste, condenado. Me da gusto que sepas que cuentas conmigo. Y vamos a encontrar a tu carnal. ¿Neta? ¿Tú quieres trabajar aquí a tiempo completo? Sí, señor. Pues digo, dormir aquí, así como Ramona. Pues déjame consultarlo a mi esposa, pero... Por favor, se lo suplico, Mr. Jacob. Vea que pues, este es el único lugar en el que me puedo quedar. Yo no tengo otra opción. Yo no entiendo, Mati. Pues tú tienes una casa, tú vives con Carlos. Sí, bueno, yo a esa casa ya no puedo entrar, mister. ¿Por qué? Pues porque mi relación con Carlos se terminó. ¿Te gustó este episodio? Si le haces clic a este botón te vas a poder suscribir a nuestro canal donde podrás disfrutar de todos los episodios de Bajo el Mismo Cielo. Tu otra opción es visitar telemundo.com donde están disponibles los episodios completos. No te puedes perder nada